Buenos días a las personas presentes en esta sala de Zoom y a los que nos están siguiendo por Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Hoy tenemos una conferencia más del ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas, una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales, inscrita este proyecto en un proyecto más general que se llama Congreso de Humanismo, y también participan la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de Jerry Espinosa Rivera. Jerry es licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas, con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática por la Universidad de Costa Rica. Es docente en la categoría de profesor asociado de la Escuela de Estudios Generales de la misma universidad, en donde imparte el curso integrado de Humanidades 1 y 2 desde el año 2004. Desde ese mismo año es además tutor en la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Ha participado como expositor y conferencista en congresos y en Costa Rica, México, Estados Unidos, Guatemala, Estonia, Austria, Hungría y España. Es autor de más de una decena de artículos y coautor de libros como El Estado laico y Contrarreforma al 24 Constitucional del 2013 y La filosofía de la educación del 2020. Jerry Espinosa nos va a ofrecer la conferencia titulada La crisis de la democracia liberal en Centroamérica, una lectura desde el fundacionalismo y el agonismo democrático en Chantal Mouffe. Bueno, esta pequeña presentación, le damos paso a Jerry para que nos exponga sus ideas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí en en estas conferencias que me parece que son muy pertinentes, muy actuales, debido al contexto en el que estamos atravesando. Bueno, básicamente yo tengo una presentación, voy a hacer compartir. Vamos a ver. Ok. Ok, me dicen, me confirman si se está viendo. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre la crisis de la democracia liberal en Centroamérica, em, y me interesa hacer sobre todo una lectura desde el posfundacionalismo. Es importante aclarar que el término, ¿verdad? Eh, no es este posfundamentalismo como apareció en algún momento, es posfundacionalismo. Y ahora vamos a explicar un poco en qué consiste esta corriente y el agonismo democrático de Chantal Mouffe. Básicamente, esta autora es la que ha desarrollado eh, estos conceptos. Me interesa por eso hablar. Bueno, digamos que ella ha sido de las más importantes representantes de esto. Aunque también
podemos hablar de Ernesto Laclau y de otros autores, ciertamente. Bueno, lo primero que hay que señalar es que la crisis de la democracia no es un fenómeno exclusivo de Centroamérica, como es claro, o sea, podemos decir que hay una crisis global de la democracia, ciertamente. Eh, Estamos entendiendo ciertamente democracia aquí como democracia liberal. ¿Verdad? Eso también es importante hacer una discusión a ese respecto, ¿verdad? Porque existen algunos tendencias a, a incluso, bueno, en el caso de, por ejemplo, de Hungría, de Víctor Orbán, él reivindica abiertamente un modelo que no es liberal, un modelo de democracia que no es liberal. Y estamos hablando, pues, un país que es miembro de la Unión Europea. Estamos hablando o sea, no estamos hablando de China ni de Rusia, de la Rusia de Putin. Estamos hablando un miembro de la Unión Europea y abiertamente Orbán, que por cierto es un referente de Trump, es un gran aliado de Trump y de Putin, por cierto. Y él claramente dice, bueno, yo soy un defensor de la democracia, pero de una democracia que no es la democracia liberal. Eh, eh, es importante señalar, bueno, que aquí al hablar de democracia liberal estamos hablando de un concepto eminentemente político, no estamos hablando de liberalismo económico. Pues también es importante señalar eso. Incluso en inglés se puede hablar de liberal en un sentido mucho más amplio, ¿verdad? En un sentido más bien muy poco ligado o desligado del tema económico y más bien relacionado con derechos, garantías individuales, separación de poderes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante señalar esta, esa distinción, ¿verdad? Para que evitar confusiones, ¿verdad? Con, bueno, lo que algunos reivindican como liberalismo, que es más bien liberalismo económico, ¿verdad? Entonces, ciertamente, podemos hablar de una crisis global de la democracia. Es importante señalar eso, ¿verdad? O sea, lo que vemos en Centroamérica es ciertamente un reflejo de esa crisis global de la democracia. Entonces, es importante señalar eso. No es un fenómeno, entonces, exclusivo de la región, aunque ciertamente Centroamérica, durante gran parte de su historia, ha sido una región con democracias endebles, ¿verdad? Con la excepción tal vez de Costa Rica, eh, todos los países de la región han atravesado por periodos de dictaduras y regímenes autoritarios, ciertamente. Bueno, vamos a ver que incluso en el caso de Costa Rica, pues esto también está en veremos. Eh, bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre esto del postfundacionalismo. El postfundacionalismo es una corriente que surge a finales del siglo XX, muy ligado ciertamente a lo que corrientes filosóficas relacionadas con el postestructuralismo. Podemos hablar, por ejemplo, de autores como Derrida, como el mismo Foucault, eh, que básicamente son autores que cuestionan la concepción, podemos decir, racionalista de la política, una concepción excesivamente racionalista de la política. Aquí podemos también incluir ciertamente a la influencia del psicoanálisis en el pensamiento político, la gran influencia que tiene en Francia, sobre todo la obra de Jacques Lacan, ¿verdad? Pero además, como estaba señalando, de otros autores que critican, digamos, esta concepción de la política como básicamente una reivindicación de los buenos valores, digamos así.
La buena política estaría ligado a ciertos valores, ¿verdad? Que serían valores básicamente racionales, eh, básicamente donde, digamos, se reivindicaría, eh, eh, por ejemplo, el tema de la verdad, ciertamente, y una concepción, digamos, de ligar a la política con la verdad. Eh, y bueno, dentro de esta, digamos, frente más bien a esta concepción, aparecen otras interpretaciones que cuestionan la idea misma de que haya un fundamento de la política, un fundamento racional de la política, sino que más bien reivindican la idea de la política como básicamente un, la idea del conflicto. Vamos a ver, entonces en ese sentido vamos a, como fundamento de la política, en ese sentido es importante señalar, por ejemplo, la influencia de la importancia de autores como Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Que ciertamente es un autor que Moore va a reivindicar, digamos, más que reivindicar, va a tomar en cuenta en su interpretación de la política. Eh, es importante, eso sí, señalar que el postfundacionalismo no es sinónimo de un cuestionamiento, digámoslo así, una especie de relativismo, digamos, como si existen ciertas tendencias dentro del pensamiento eh, también político de reivindicar una idea de que del todo no existe ningún fundamento. Entonces, una especie de reivindicación del relativismo en la política. Ciertamente no es eso lo que defiende el postfundacionalismo. Entonces, ahí habría que señalar, digamos, la diferencia entre postfundacionalismo y antifundacionalismo. Entonces, un poco lo que estábamos señalando anteriormente. Lo que eh, Mouffe plantea, Chantal Mouffe, es básicamente que la política no puede existir sin conflicto, sin antagonismo, ¿verdad? Eh, este conflicto digamos, se manifiesta precisamente en esa contraposición de nosotros contra ellos. Eso, según Mouffe, es algo, y en eso ella sigue a Schmidt, es inevitable en la política, es casi que una condición inherente a la política. Y eso precisamente, eso explica en gran medida, dice ella, la crisis que vivimos hoy, ¿verdad? Porque el intento, ¿verdad? Que pues, sobre todo que se ve a partir de los años 90, después de la caída de los regímenes eh, del socialismo histórico, o socialismo real, como llaman algunos, en Europa del Este, eh, hace que muchos crean que ese mundo de, digamos, de esa contraposición, ese antagonismo, dejado de existir. Entonces aparece toda una tendencia dentro del pensamiento eh, liberal de negar el conflicto, de decir que de que ya, digamos, habría una especie de acuerdo entre todos, de reivindicar ciertas ideas, ciertos valores fundamentales que estarían presentes en todas las corrientes de pensamiento, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, esto, según Moore, esto más bien lo que hace es exacerbar ese conflicto, ¿verdad? No, negarle el conflicto no hace que deje de existir, sino que más bien lo que hace es exacerbarlo, ¿verdad? Eh, esta concepción ciertamente eh, está, se contrapone o se opone a otras concepciones de la política, también dentro del pensamiento liberal, como las de John Rawls o Habermas, ¿verdad? Que, según ella, reducen la política a una especie de reivindicación de buenos valores, ¿verdad? O una discusión racional, búsqueda de consenso, diría Habermas, ¿verdad?
que según ella es más bien lo opuesto precisamente a la idea misma de la política. La política, nuevamente, es importante señalar, para ella es más bien inevitablemente se basa en el conflicto, ¿no? En ese sentido, a pesar de que eh, eh, Mouffe, al igual que Laclau, eh, se consideran autores post-marxistas, ellos al mismo tiempo, ellos critican fuertemente ciertas interpretaciones marxistas eh, que, eh, digamos, rechazan o desprecian los valores del liberalismo político, ¿verdad? Ella dice que la democracia inevitablemente, digámoslo así, tiene que reconocer, digamos, debe reconocer los valores de la tradición liberal. O sea, si una democracia sin, digamos, que niegue los valores del liberalismo, eh, finalmente termina siendo, convirtiéndose en eh, un régimen autoritario. Y ella, ciertamente, ya pone los ejemplos de los países del socialismo histórico, ¿verdad? O sea que no puede existir, y en ese sentido habría un rechazo, ciertamente, a esta concepción de la democracia iliberal que defiende Orbán. eh, Ahora, ahí más bien ya no desde la izquierda, sino más bien desde la derecha, eh, cuando ella dice que no puede haber democracia que no sea liberal. Y aquí podemos ver esta cita, ¿verdad? Donde ella plantea que el liberalismo político es un componente central de un proyecto de democracia radical y plural. Únicamente en virtud de su articulación con el liberalismo político puede la lógica de la soberanía popular evitar caer en la tiranía. Esto aquí es muy claro, esto es una cita el texto que se llama El retorno de lo político, pero digamos, ella lo repite en varios textos. Ella señala esta eh, in- defensa de los valores o de los ideales del liberalismo político como un componente fundamental de la democracia. ¿Qué es lo que está pasando hoy, según Moore? Bueno, lo que ella señala es que nuevamente en los años 90, ¿verdad? Cuando colapsan los regímenes del socialismo en Europa del Este, eh, lo que aparece la idea de que lo que hay que buscar es un consenso entre la izquierda y la derecha, entre todos, absolutamente todos los actores políticos, eh, donde ahí sí podemos hablar del liberalismo económico, eh, aparece como la única opción, ¿verdad? Como la única opción viable, ¿verdad? Dentro de este modelo democrático liberal, habría un consenso de que el neoliberalismo o el libre mercado sería la forma de organización económica ideal, ¿verdad? Y eso lo podemos ver incluso en la práctica de partidos de izquierda en España, por ejemplo, con el PSOE o los laboristas en el Reino Unido, el Partido Socialdemócrata en Alemania, el Partido Demócrata en Estados Unidos con Bill Clinton. O sea, hay una especie de consenso eh, de que el libre mercado es la forma de organización económica ideal. ¿Qué es lo que pasa según ella? Bueno, que la crisis del 2008,
que fue una crisis ciertamente devastadora, sobre todo en Europa, no solamente en Estados Unidos y en Europa, deja claro que el libre mercado por sí mismo no puede solucionar los problemas eh, sociales. O sea, el tema ciertamente de la desigualdad queda ahí expuesto claramente, ¿verdad? Y expone ciertamente la necesidad de la intervención del Estado, ¿verdad? Eh, pero lo que ella señala es que a pesar de esta intervención del Estado, ¿verdad? Eh, esta crisis lo que hace es exacerbar nuevamente los conflictos, ¿verdad? El conflicto que es inherente a la política, esta lucha entre nosotros contra ellos, eh, ciertamente quedan expuestos a partir de esa crisis, ¿no? Entonces, eh, ahí según ella señala, es que empiezan a emerger, sobre todo en Europa, pero también en otras partes, los populismos de derecha, ¿no? Que se eh, aparecen como una alternativa frente a ese, según ella, falso consenso que había entre la derecha, digamos, la derecha moderada, podríamos decir, entre comillas, y la izquierda, que podemos ver claramente por ejemplo, el Partido Popular en España, eh, o, o otras versiones, los democristianos en Alemania, eh, era donde aparece como la buena derecha, digámoslo así, la derecha moderada. Eh, y la otra alternativa, que sería la izquierda, también una izquierda moderada, ¿verdad? Donde en realidad eh, ambos terminan pareciéndose más de lo o sea, terminan siendo casi que versiones de lo mismo. Frente a eso, entonces aparece estos nuevos partidos de derecha que se proclaman como la verdadera alternativa frente a esos partidos que no han resuelto los problemas económicos de la mayoría de la población. Entonces, ahora, entonces, ellos tienen que construir un otro amenazante, un enemigo, ¿verdad? No sé, la idea entonces es otra vez de nosotros contra ellos. Pero entonces ese enemigo ya no va a ser el comunismo, como lo había sido hasta los años 80, sino que ahora ese otro amenazante va a ser ¿quién? Básicamente el inmigrante, eh, los políticos, como es, ¿verdad? Lo podemos ver claramente en Argentina con Milei, ¿verdad? La casta, él ya habla de la casta, ¿verdad? O otros grupos como minorías sexuales, grupos LGBTI, etcétera, etcétera, ¿verdad? O la ideología de género, eh, ¿verdad? Bueno, esto vamos a ver claramente cuando vemos en el caso de Centroamérica. El caso del migrante, lo estamos viendo de forma muy clara en Estados Unidos. ¿Verdad? Ahora, el otro amenazante, en el caso de Estados Unidos, con Trump, es claramente el migrante. Bueno, ¿qué características tienen estos nuevos regímenes autoritarios que empiezan a aparecer en Europa? ¿Verdad? Ya pues, dijimos el ejemplo de Orbán en Hungría, pero también en Polonia, también en la Rusia de Putin, ciertamente, y bueno, probablemente la manifestación más significativa es el, la emergente, cuando emerge Donald Trump como eh, líder en Estados Unidos y gana las elecciones en 2016 y de nuevo en el año 2024. Entonces, ¿qué es lo que básicamente, eh, qué es lo que caracteriza estos nuevos regímenes? Básicamente, bueno, primero, la exacerbación de los antagonismos, ¿verdad? Ya dijimos claramente que esta idea
este consenso, bueno, consenso entre comillas, que había intentado, digamos, en Europa, la clase política, donde había una especie de búsqueda de, de lo que, más que de lo que diferenciaba, lo que tenían en común entre la izquierda y la derecha, entre la izquierda moderada y la derecha moderada. Este modelo, según Moore, fracasa eh, a partir, según ella, sobre todo de la crisis del 2008, ¿no? Aunque ciertamente, eh, ya como estábamos señalando, existen antecedentes. O sea, Putin llega al poder en Rusia ya en el 2000, ¿no? Entonces, eh, pero digamos que según ella, es lo que, digamos, acelera esta emergencia de estos regímenes autoritarios, es sobre todo la crisis del 2008. Entonces, hay un cuestionamiento entonces de los principios liberales, ¿verdad? Y se reivindican otras formas de democracia, que incluso habría que poner democracia entre comillas, ¿no? Democracias no liberales, al estilo de la democracia iliberal de Víctor Orbán. Hay un rechazo abierto, explícito, o sea, ni siquiera es algo eh, sutil, no, hay un rechazo eh, explícito al pluralismo, a la libertad de opinión, y a los derechos de la minoría. Lo estamos viendo clarísimamente en Estados Unidos, ¿no? Este, igual, en el caso de Estados Unidos, aunque ciertamente el otro amenazante más claro es el inmigrante, también hay este, ataques a otros grupos, ¿verdad? Los grupos LGBTI, grupos minoritarios, ¿verdad? O, digamos, minorías étnicas, etcétera, etcétera. O sea, aunque en este caso claramente hay un otro amenazante que es el más importante, eso no significa que no haya también eh, rechazo hacia otros colectivos. Vamos a ver entonces el caso de qué es lo que pasa en Centroamérica. Bueno, yo escogí dos casos, que son El Salvador y Costa Rica, aunque ciertamente existen manifestaciones en otros países. O sea, sin embargo, bueno, eh, el caso de Nicaragua es, eh, es muy claro que, bueno, ya hoy en día difícilmente se puede hablar de que exista algo de democracia en el sentido incluso más básico en Nicaragua. Pero vamos a hablar de dos países que en teoría siguen siendo democracias liberales, que son El Salvador y Costa Rica, ¿verdad? Eh, en el caso de El Salvador, pues ciertamente tenemos un líder, un dirigente con rasgos muy propios de un líder autoritario, con una democracia cada vez más limitada, ¿verdad? Pero igual podemos decir, verlo en el caso de Costa Rica. Bueno, como señalábamos antes, eh, en Centroamérica nunca ha sido ciertamente una región eh, que se haya destacado por su tradición democrática. Eso es muy importante señalar. O sea, la tradición autoritaria eh, es, prácticamente existe desde la independencia. O sea, no, no es nada extraño en ese sentido que en Centroamérica haya una crisis de la democracia. Eh, bueno, en el siglo XIX claramente es un periodo caótico en la mayoría de los países, nuevamente tal vez con la excepción de Costa Rica, eh, guerras civiles que ciertamente impidieron que se formaran instituciones democráticas sólidas, y esto básicamente lo que hizo fue eh,
permitir o a favorecer la injerencia de los militares en la política. Eh, y eso ha sido, digamos, la tónica dentro de la región. O sea, los militares han sido tradicionalmente los actores determinantes en la política centroamericana. Importante señalar que en Costa Rica no fue tampoco, o sea, la excepción en, en gran parte, durante gran parte del siglo XIX. También los militares en Costa Rica también tuvieron una presencia muy significativa, sobre todo en el periodo entre, digamos, lo que se conoce como la época de dominio liberal, del dominio liberal. eh, los militares ciertamente tuvieron una presencia muy significativa, ¿verdad? Sin embargo, esta presencia fue disminuyendo hasta que, bueno, pues en 1948, después de la Guerra Civil de 1948, el, eh, entonces, el dirigente este, de este levantamiento decide abolir el ejército, ¿verdad? Eh, y eso marca ciertamente una diferencia entre Costa Rica y los otros países de la región. Hablemos el caso específico de El Salvador, ¿verdad? Porque es muy interesante. Mucha gente se olvida que cuando Bukele llega al poder, ¿verdad? Eh, llega precisamente reivindicando ser el candidato del cambio. O sea, frente a la alternativa que había en ese momento, bipartidista entre Arena y el Farabundo Martí, el Frente Farabundo Martí, eh, Bukele llega al poder reivindicándose como algo diferente. Entonces, nuevamente aparece entonces dos partidos, que es uno de derecha, ¿verdad? Que era Arena, y Farabundo Martí eran los que hasta ese momento se habían repartido el poder después de los acuerdos de paz de Chapultepec en 92. Estos partidos prácticamente se reparten el poder, pero no resuelven los problemas sociales. O sea, los grandes problemas de pobreza, de desigualdad, de violencia, que eran ya crónicos prácticamente en El Salvador, ¿verdad? Eh, y entonces Bukele aparece como, otra vez, ¿verdad? Como el candidato del cambio, como el presidente cool, el presidente joven, que no pertenece a ninguno de estos partidos, ¿verdad? Y que entonces, digamos, él proyecta esta imagen, ¿verdad? Y termina siendo, pues, eh, exitoso, ciertamente, ¿verdad? Y termina derrotando a estos dos partidos, este, que aparecen, irónicamente, a pesar de que son partidos de ideologías opuestas, la gente empieza a verlos como lo mismo, ¿no? Nuevamente el tema de lo que señala eh, Chantal Mouffe, de ese consenso, ¿no? Ese consenso entre los partidos políticos. Él aparece entonces como la diferencia frente a eso, a ese falso consenso, podemos decir. Eh, Al principio, entonces, su imagen es la imagen de alguien joven, eh, cool, ¿verdad? Pero esta imagen poco a poco va cambiando, ¿verdad? A lo largo de los años empieza a cambiar y sobre todo, bueno, con el inicio de la pandemia, en el 2020, eh, se empieza a reforzar esa imagen de el líder fuerte, el líder de mano dura que va a liberar a El Salvador bueno, sobre todo el tema de las pandillas, que era un tema, ha sido y sigue siendo un tema fundamental en El Salvador, eh, y empieza a aplicar una política de mano dura, ¿no? Que ciertamente, bueno, vemos ahora las consecuencias, ¿verdad? La detención de literalmente decenas de miles de jóvenes eh, sin, simplemente por el hecho de tener
un tatuaje o de ser sospechosos, ¿verdad? Y este, en la construcción de esta mega cárcel, ¿verdad? Mega cárcel donde las son mantenidos miles de jóvenes, eh, muchos eh, sin ser claramente, solo por el hecho de ser sospechosos, ¿no? Eh, También es muy importante señalar que tanto en el caso de Bukele como en el de Chávez hay una tendencia a reivindicar la religión. O sea, bueno, Centroamérica es una región muy religiosa, muy conservadora. El caso de tanto de Bukele como de Chávez, ellos utilizan el discurso eh, religioso para justificar, eh, digamos, sus acciones. Y esto ciertamente les genera apoyo dentro de gran parte de la población. Pues, en- eh, es importante señalar esto, ¿verdad? O sea, el estar invocando a Dios, como lo hace Trump también, por cierto, en Estados Unidos. O sea, es un discurso ya que apela a, a valores religiosos, ciertamente, de verdad, a la idea de Dios está con nosotros. Es un autoritarismo que se fundamenta básicamente en la religión. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Bueno, ya dijimos que Costa Rica es un caso históricamente, ha sido, digamos, se ha diferenciado, ha sido un caso excepcional eh, en la región centroamericana. Durante mucho tiempo Costa Rica se mantuvo al margen de los conflictos armados eh, en los años 80. Sin embargo, eso no significa que Costa Rica no comparta muchos problemas que son propios de la región. Y lo estamos viendo cada vez más, ¿verdad? El problema de la delincuencia, el crimen organizado, la desigualdad, el deterioro en los indicadores de educación, la corrupción. Es un fenómeno que estamos viendo desde hace ya varias décadas. Y eso, ciertamente, ese deterioro ha llevado al surgimiento de, nuevamente, de líderes outsiders, de líderes que rompen con el consenso. Otra vez tenemos la idea, ese consenso, en el caso de Costa Rica, era básicamente el consenso bipartidista que existía entre dos partidos, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, un consenso que se mantuvo también durante varias décadas, pero que a finales de los años 90 empieza a deteriorarse. Ciertamente, esta idea del, del consenso bipartidista. Eh, pero sobre todo, esta crisis se manifiesta sobre todo, bueno, con la aparición primero del partido eh, Acción Ciudadana, el PAC, eh, pero sobre todo con la aparición de partidos religiosos de carácter dominionista. Importante señalar ese término, dominionista. Son los partidos que quieren eh, introducir abiertamente la religión en la política, sobre todo de corte eh, neopentecostal, evangélicos, eh, y cuyo programa de gobierno gira en torno a la defensa de la familia tradicional, al rechazo del matrimonio igualitario, y todo esto que ellos denominan ideología de género. Lo vimos, bueno, claramente en el caso de Costa Rica en las elecciones de 2018. En 2018, cuando surge este candidato del partido eh, Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, eh, que estuvo, bueno, ganó incluso la primera ronda y estuvo
digamos, cerca de ganar las elecciones. Algo ciertamente que fue muy, muy sorprendente, ¿verdad? Para mucha gente, para muchos analistas políticos, mm, les tomó por sorpresa que en Costa Rica un partido religioso tuviera tanto apoyo. Y básicamente, ¿cómo lo logró? Buscando la exacerbación del conflicto, ¿verdad? Utilizando el otro amenazante, convirtiendo en este caso el otro amenazante, ¿quién era? Básicamente los grupos LGBTI, la ideología de género, los que defiendan este, la legalización del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, la campaña del 2018 estuvo básicamente polarizada en torno a estos temas, ¿no? Eh, el nosotros contra ellos nuevamente. ¿Qué es lo que pasa en el 2022? Bueno, llega al poder un candidato, otro candidato que no pertenece a los partidos tradicionales, que es Rodrigo Chávez, eh, y que precisamente termina derrotando a un partido, al candidato del Partido de Liberación Nacional, que era uno de estos partidos dominantes en la política nacional. Y básicamente su bandera es la lucha contra la corrupción. Esa es su bandera, ¿no? Un poco también similar a Bukele en ese sentido, ¿verdad? Eh, pero también lo interesante aquí es que Chávez termina entonces aliándose con los grupos evangélicos. Eh, los grupos, unos grupos que le habían dado el apoyo a Fabricio Alvarado en el 2018 terminan apoyando a Chávez en el 2022. Entonces, eh, por eso, digamos, eso explica que en gran parte la política o del gobierno de Chávez ha sido básicamente tratar de congraciarse con estos grupos, ¿verdad? También, bueno, pues además eh, digamos, atacado, ¿cierto? Digamos, todo aquello que representaba la Costa Rica anterior, esa Costa Rica del consenso. De forma similar a otros líderes autoritarios, también ataca a las universidades públicas, eh, ataca a digamos, todo aquello que tiene que ver con reivindicaciones de derechos de grupos LGBTI todo lo que tiene que ver con despenalización del aborto, eh, etcétera. Entonces, Chávez adopta entonces mucho las de este programa, digámoslo así, sí, pues sí podemos llamarlo así, de estos autoritarismos de derecha que estamos viendo claramente en otras partes del mundo. Entonces, en Costa Rica no es la excepción, ciertamente. Además de la exacerbación del autoritarismo, que lo vemos claramente. También Chávez eh, al igual que Bukele y que otros líderes autoritarios, utiliza el discurso religioso, ¿no? Entonces, hace una reivindicación, entonces, eh, de frente a, digamos, lo que según él era el, el ateísmo o el discurso antirreligioso de los gobiernos anteriores, él reivindica entonces ahora una defensa de los valores tradicionales. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero que tenemos que decir es que la crisis de la democracia y el surgimiento de estos regímenes autoritarios no es un fenómeno exclusivo de Centroamérica, ciertamente es un fenómeno global, ¿no? Eh, pero en el caso de Centroamérica, ciertamente eso se exacerba por la tradición autoritaria que viene ya desde el siglo XIX, desde la independencia, y que ciertamente ha impedido la consolidación de
instituciones democráticas liberales en la vida, ¿verdad? Eh, Tal vez con la excepción de Costa Rica, como vamos a decir, ¿verdad? Eh, el caso de El Salvador es un ejemplo muy claro de esta tradición autoritaria. Los acuerdos de paz del 92 ciertamente le pusieron fin a la guerra, pero no eliminaron las causas, que era básicamente la desigualdad, la pobreza, la corrupción, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Esto ciertamente no dejó de existir. Esto es lo que explica en gran medida lo que está pasando. Tras la llegada al poder de Bukele en el 2019, eh, y esa transformación eh, en, en un líder autoritario de derecha, esto claramente evidencia que la democracia salvadoreña era una democracia muy, muy frágil, ciertamente. El caso de Costa Rica, bueno, pues a pesar de que ha sido durante muchos años un ejemplo, un modelo de democracia liberal, sin embargo, vemos que comparte y cada vez más ciertos este, problemas, ciertos, como la corrupción, como el crimen organizado, como la desigualdad, etcétera, que son propios de la región centroamericana. Y esto explica en gran medida el triunfo de Rodrigo Chávez en las elecciones del 2022, eh, que evidencia este deterioro, ¿verdad? En la institucionalidad democrática y que lo vemos también en el apoyo que sigue teniendo hoy en día, ¿verdad? Finales del 2025, todavía sigue siendo un líder este, popular entre ciertos grandes sectores de la población. Les recomiendo que vean en uno de los últimos estudios eh, del CIEP, del Centro de Investigación en Estudios Políticos, que son muy significativos, que evidencian ese aumento del autoritarismo entre la población costarricense, donde un gran parte, un porcentaje muy significativo de la población, incluso dice que está dispuesta a eh, que Chávez se mantenga en el poder, aunque sea por medios ilegales. Porque anda por aproximadamente un 20% de la población, que sí, es altísimo. Pues, estamos hablando de una quinta parte de la población que está dispuesta a que eh, Chávez se convierta en un dictador, eh, y que apoyaría esta decisión. Bueno, entonces creo que básicamente eso sería. No sé si existen preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias, Jerry, por tu presentación, muy interesante. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Voy a ver si hay algo en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. A ver, bueno, no veo ningún comentario todavía. Y no sé si alguna de las personas que están en la sala de Zoom tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, bueno, mientras Jerry, como yo he estado en todas las presentaciones, casi todas las presentaciones, em, hablan del diagnóstico, de la evolución de los problemas, del estado actual, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero es difícil ver la salida, ¿verdad? ¿Vos cómo ves una salida a todos estos problemas? Bueno, yo voy a plantear qué es lo que dice Mouffe en Ah, uno de sus últimos textos.
Dice que frente al ese populismo de derecha, que ciertamente es lo que estamos viendo en gran parte del mundo, ese surgimiento del populismo de derecha, de estos líderes autoritarios, eh, ella dice que, que no puede haber una alternativa desde lo anterior, desde estos partidos que buscan el consenso. Ujú. Ella dice que abiertamente que lo que reivindica eso sería un populismo de izquierda, eh, que ciertamente a mí me parece bastante, un poco peligroso también eso, ¿no? Pero ella dice que esa es la única alternativa. Eh, Eso habría, es lo que eso es lo que ya había planteado la primera conferencista que hablaba de los populismos de izquierda y estos teóricos, ¿verdad? Criticando a estos teóricos en torno al populismo, a continuar con la línea del populismo. Ujú. sí, porque uno podría pensar que en realidad sí se ha hecho. O sea, lo vemos en Sudamérica, ¿verdad? Este, no sé, podemos hablar de los Kirchner o Ujú. que por cierto se tenía muy buena relación con la CLO y con MEF. Sí. Ujú. Y o podemos hablar este, de Ecuador con Correa, o no sé, de Evo Morales en Bolivia, AMLO en México, sin duda, ¿no? O Sí. sea, Ujú. eh, pero habría que cuestionar si realmente eso está solucionando el problema. Es dudoso. Porque finalmente, y eso es muy interesante, esos los populistas de izquierda terminan pareciéndose mucho a los otros. Eso Sí. es lo curioso. O sea, si uno escucha, por ejemplo, las famosas conferencias mañaneras de AMLO, eh, que ay, era impresionante la cantidad de, de horas que pasaba hablando. Hay muchos rasgos comunes, ¿verdad? Uno puede distinguir ciertas características comunes entre el discurso de AMLO y el discurso de otros populistas de derecha. Sí. Este, Ujú. por ejemplo, qué sé yo, la reivindicación de los valores, de la buena, de los valores tradicionales. Finalmente, hablo de un tipo bastante conservador, ¿verdad? En su concepción de la moral, de concepción de la política, era bueno, sigue siendo, pero era como presidente, un tipo bastante conservador en muchas ideas. Igual lo podemos decir en el caso bueno, Correa era un enemigo acérrimo de, de, este, de la despenalización del aborto. Y siempre se manifestó y decir también de los derechos de los grupos LGBTI. O sea, no, estos populistas de izquierda tampoco es que son muy diferentes a los otros, a los populistas de derecha. Ujú. Correcto. Sí, sí, no sé cómo nos dimos cuenta tan tarde de estos procesos, porque Paolo Pasolini en ese texto, El fascismo de los antifascistas, ¿verdad? Ya Ah, preveía que el surgimiento de un nuevo tipo de fascismo, y esto él lo plantea entre el 1972 y 1975, ¿verdad? Vemos plasmado estos asuntos en el siglo XXI, ¿verdad? Eh, y hay otros autores que plantean que la forma de salir es recurriendo al universalismo, a los valores compartidos, pero me parece como que es un discurso muy abstracto, ¿verdad? Ese tipo de... y hay algo como vamos a ver, de ingenuidad también, hay que Ujú. decirlo. O sea, creer que la política es básicamente un discurso eh, racional, o sea, que yo convenzo a la gente racionalmente. O sea, diciéndole, vean, esta es la mejor forma de organizarse por esta y esta y esta razón.
cuando la política tradicionalmente ha sido y sigue siendo de emociones, o sea, de hacer sentir a la gente emociones. Y yo creo que en eso no fue bastante Sí, eh, yo creo, sí, en eso tiene clara. razón, porque ya Bertrand Russell en 1914, cuando se puso a la Primera Guerra Mundial, y veía el absurdo de esa guerra, decía, basta con dar las buenas razones para convencer a la gente, escribió un panfleto y él mismo lo repartió, ¿verdad? Y no convenció a nadie, ¿verdad? Más bien se sorprendió de que la gente estaba tan emocionada de ir a la guerra, porque el discurso era una apelación a las emociones, ¿verdad? Sí, habría que replantear ciertas formas, ¿verdad? En el ámbito, no solamente tener buenas razones, sino tener una buena retórica, ¿verdad? Porque si no, no vamos a lograr mucho. Yo creo que en ese sentido, yo cada vez estoy más convencido de que, eh, del- de, de que el psicoanálisis es eh, una teoría que nos puede explicar muchísimo de por qué la gente actúa como actúa ciertamente. Pero bueno, eso es. Bueno. En realidad, más que de psicoanálisis, hablemos de la subjetividad de Ah, las personas. O sí. sea, creo que hay algo ahí con las emociones. No, no estoy hablando, no es una cuestión ahí de, digamos, bueno, una lectura ortodoxa. O sea, pues más bien yo siento que hemos subestimado mucho el tema de las emociones, del objetivo, de lo inconsciente, etcétera, todo eso. Sí, Yo creo que es ah, algo fundamental. perfecto. Sí, Ujú. bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer algún comentario. A ver, voy a volver a entrar bueno, en el Facebook no hay, aunque sí hay 63 visualizaciones y varias Excelente. personas siguiendo en el Facebook, pero no hay comentarios. Bueno, y supongo que ahí queda, eh, esperemos que haya más. Sí, ahí queda grabado, sí. Bueno, Jerry, muchas gracias por tu participación. eh, No, y, no, más bien sí, gracias a ustedes. sí. Y recordarles que la próxima conferencia es por parte de Arnoldo Mora Rodríguez, Centroamérica en el contexto internacional, el 15 de octubre a las 10 de la mañana. Sí, bueno, muchas gracias. Ya podemos dejar de grabar. Sí, bueno, bueno, hasta luego, que estén bien.